Buenas tardes. Vamos a iniciar con la materia de gerencia deportiva. Bien, primero, antes que nada, el gerente va a ser aquel responsable del fracaso o el éxito de una empresa. Recordemos que una empresa va a ser aquel organismo social que se va a encargar de la gestión de recursos para poder tener así la creación de bienes y servicios. Ok, una vez dicho esto, que ya sabemos que el gerente va a ser el encargado del éxito o el fracaso de esta, primero vamos a iniciar con el ciclo motivacional. ¿Por qué el ciclo motivacional? Como ya se había comentado, es la gestión de recursos parte de la empresa. Uno de los recursos más importantes va a ser el recurso humano. Dentro del recurso humano necesitamos saber cómo están, cómo se sienten, cómo están llegando, si están llegando motivados. Sharif decía que no hay nada más peligroso que un hombre sin esperanza. Bien, una vez dicho esto, vamos a iniciar con el punto A, con la parte de la homeostasis. Va a llegar un estímulo a romper esta parte de la homeostasis y generará de este modo, primero, un estado de tensión. Al generar el estado de tensión, después va a llegar un comportamiento, porque va a haber una necesidad. Es decir, primero estoy en mi zona de confort, llega el estímulo a romper ese estado de confort y después me voy a dar cuenta que me va a hacer falta algo. De este modo va a estar en un estado de tensión mientras estoy en proceso de lograrlo o no. Después el siguiente paso del ciclo va a ser la parte de la satisfacción o la frustración. Es si esta se pudo lograr o no. Una vez explicada la parte del ciclo motivacional, también vamos a hablar de otro ciclo, igual, justamente de la motivación. Tenemos tres partes, la parte del gerente, la parte del trabajador y la parte del cliente. Un gerente puede llegar a motivar al trabajador y un trabajador puede llegar a motivar al cliente. Y del mismo modo, el cliente puede llegar a motivar al trabajador y el trabajador al gerente. Y se va generando una especie de ciclo de este modo. Bien, ahora también vamos a hablar sobre los tipos de empresas y la gestión. De este modo vamos a hablar de las mixtas, públicas, privadas o convencionales también llamadas. Cuando hablamos de las públicas, son aquellas donde el capital va a estar dado por el propio Estado y el acceso, la entrada va a ser libre. Un ejemplo pueden ser los parques. Cuando hablamos de una mixta, es el capital va a estar dado por el Estado, como también va a estar dado por la parte de los empresarios. Y cuando hablamos de la parte privada, pues es aquella donde ya va a estar más centrada en una especie de población, donde ya solo va a tener acceso ciertas personas y otras no, y el capital va a ser propio del empresario. Bien, ahora vamos a hablar sobre la parte del empresario individual y el empresario colectivo. Cuando hablamos de un empresario individual, significa que él va a ser el único que va a responder por toda esa empresa. Él va a ser quien toma las decisiones, las ganancias y todo van a ser para él. Cuando hablamos de uno colectivo, es que va a necesitar de una especie de equipo para poder tomar la función de la misma. Es decir, quien va a responder, va a tomar decisiones. Un ejemplo puede ser como la parte de los consejos, ¿no? Una persona no puede tomar la decisión si no se toma una reunión del consejo para poder llevar a cabo ciertas acciones. Bien, hablemos sobre la gestión. Antes que nada, el valor de una organización es igual al valor de los individuos que la componen. Una vez dicho esto, vamos a iniciar con la parte de la gestión clásica. En la gestión clásica son creencias que según la cual cada gerente debe de tener, con destrezas y habilidades, ya sabemos, planear, organizar, coordinar. Después nos vamos a encontrar con la parte de la gestión conductual. Este tipo de gestión se va a basar más que nada en una serie de creencias. Un ejemplo también puede ser la parte de la motivación. En la gestión coyuntural vamos a hablar que es un tipo de gestión que se va a adecuar dependiendo la situación para poder trabajar o saber cómo actuar. Bien, ahora vamos a hablar sobre los estudios de mercado a realizar antes de poner nuestra instalación deportiva. Primero vamos a hablar sobre la parte del radio de atracción. Será la distancia que nosotros vamos a tener para poder atraer a la gente. Es decir, si va a ser de la colonia, estado, barrio, municipio, etc. Después vamos a hablar sobre el poder de atracción. Hacia qué población va a ir dirigida y qué tanta gente puedo yo traer
o qué tan conveniente es tratar a ese tipo de población. Bien, después vamos a hablar sobre la influencia de la instalación. En este caso va a estar por la parte de cómo va a estar. Un ejemplo rápido es: no es lo mismo ir a un gimnasio que a lo mejor está colocado en una casa a una instalación propia, con la parte a lo mejor de aparatos nuevos, una sección propia para el área de pierna, es decir, la imagen que este va a dar. También la tenemos de manera directa y de manera indirecta. Cuando hablamos de manera directa podemos hablar sobre la calidad humana, sobre el cómo se ve. Cuando lo hablamos de manera indirecta, podemos entrar la parte de la coordinación, que también ahí ya tiene que ver con parte sobre la calidad humana, y la parte de la atención que se le va a presentar a los clientes. Bien, continuando con la parte de análisis previos, vamos a empezar con la parte de un análisis demográfico. Cuando hablamos de esa parte, necesitamos saber en qué población estamos situados. Después vamos a hacer un análisis económico para saber el nivel económico y el poder adquisitivo de la población en la cual estamos situados. Posterior a eso vamos a entrar con la parte de un análisis sociocultural, es decir, conocer las costumbres y tradiciones de esa población. Posterior a eso, con lo que vamos a entrar va a ser con la parte de un análisis deportivo. Y un ejemplo muy rápido: cada estado va a tener distintos deportes de preferencia. Algunos van a preferir, quizá los del norte, los estados del norte van a preferir más que nada la parte del béisbol, otros van a preferir la parte del fútbol. Nosotros, conociendo qué deporte es el que más les gusta, podemos encontrar si lo que queremos aportar es compatible con la población, con sus costumbres, tradiciones e incluso hasta quizá con la parte. Muy bien, ahora que ya hicimos toda esa parte de los estudios previos, que ya conocemos la parte del análisis demográfico, económico, sociocultural, vamos a empezar con la parte de el diseño de las instalaciones deportivas. Así que vamos a comenzar con la parte del diseño. ¿De qué material va a estar hecho? ¿Qué material es el que yo necesito para poder trabajar? Después tenemos que buscar la parte de un ahorro energético y un ahorro de agua. Posterior a eso también necesitamos saber qué clase de espacio es el que nosotros vamos a querer diseñar. Si nosotros vamos a querer un espacio que lleve el deporte a todos, o un espacio que sea específico para un deporte. Y la tercera opción es que es un espacio que fomente el ejercicio al aire libre. Bien, como se habrán dado cuenta, todo esto va de la mano. Anteriormente hablamos sobre la parte de primero hacer un análisis, conocer el radio de atracción, el potencial de atracción, y después estamos hablando de cómo vamos a instalar, qué se va a necesitar y cómo va a ir dirigido o a qué va a ir dirigido esta instalación deportiva. También hablamos de cómo se tiene que ir con la parte del trabajador, la motivación y del cliente. Bien, también vamos a necesitar saber sobre la viabilidad económica. Esto se obtiene conociendo la oferta, demanda y la parte de las instalaciones. Pero primero, ¿qué es la oferta? La oferta son bienes o servicios que se ofrecen a distintos precios, mientras que la parte de la demanda son servicios que el mercado requiere o solicita para buscar satisfacción de una necesidad. Bien, una vez que ya hablamos sobre las instalaciones deportivas, vamos a tocar un tema muy importante: el mantenimiento. Esto nos va a ayudar a mantener todavía más tiempo el material e incluso la propia instalación. Bien, como sabemos, el material se puede llegar a desgastar. Esto también depende sobre la calidad, obviamente, del material. Después vamos a hablar sobre la adaptación que este va a tener. En este caso podemos también hablar sobre el clima, el uso que se le va a dar a este. Y bueno, nos vamos a topar con tres tipos de mantenimiento. Con el casual, vamos a tener también un tipo de mantenimiento que va a ser para ciertas fallas que se vayan encontrando, y uno ante siniestros. Bien, también dentro de los tipos de mantenimiento vamos a encontrar la parte del correctivo. Cuando hablamos del correctivo, este va a presentar la corrección de las averías o fallas cuando éstas se presenten.
Después nos vamos a encontrar con el preventivo, que va a ser encontrar y corregir problemas menores antes de que estos provoquen fallas. Posteriormente nos vamos a encontrar con el extraordinario, que es el que va a dar mejoras que consoliden el buen funcionamiento. Y el último va a ser el de choque, que se va a dar en un periodo corto y de manera intensa. Bien, una vez que ya hablamos sobre las instalaciones, sobre cómo saber si esta instalación va a ser viable y vamos a tener muchas ganancias, la parte de los tipos de empresas, ahora vamos a comentar sobre el ciclo de vida del producto. Bien, dentro del ciclo de vida nos vamos a encontrar con la parte de la introducción, donde aquí lo que vamos a hacer va a ser la penetración del mercado. Lo que necesitamos es bombardear con la parte de marketing para que puedan conocer nuestra marca, el producto o el servicio que nosotros estamos dando y otorgando. De este modo, después va a pasar a la parte del desarrollo, va a ir creciendo. En la parte del desarrollo lo que vamos a buscar es una posición fuerte en el mercado. Una vez que ya hayamos consolidado esa parte, lo que vamos a ir es a la parte de madurez. En la parte de madurez lo que nosotros podemos hacer va a ser buscar nuevos nichos, abrir los horizontes sobre nuestro propio producto o marca. Y, ojo, el peligro está aquí. Si nosotros llegamos a hacer un mal uso de toda esta experiencia que nosotros vamos adquiriendo y todas estas experiencias que nosotros le estamos otorgando a los clientes, lo que va a hacer es la parte del declive, va a empezar a bajar. Lo que nosotros tenemos que hacer para evitar la parte del declive va a ser reinnovar, reinventar, buscar nuevas cosas, generar algo o mejorarlo. Y de este modo, los clientes, lejos de que estén prefiriendo otras marcas, van a seguir prefiriendo las nuestras porque nosotros seguimos siempre hacia adelante.